buenas tardes a todos los internautas que nos ven por el canal YouTube Sea Cartagena. Bienvenidos todos a su programa Luces para el Alma, producido por el Centro de Estudios Espiritistas Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena, Colombia. Es un placer que nos visiten en nuestro canal. Hoy tenemos un invitado especial que nos visita desde Europa, desde España. Es nuestro amigo José Manuel Meseguer, trabajador espírita con más de 35 años de vinculación con la doctrina. Trabajó en la Casa Espírita Villena. Actualmente se encuentra en el Centro Espírita de Hogar Fraterno, de Valencia. Es conferencista, escribe artículos. ¿En qué publicación, José? En la página web de Hogar Fraterno, la misma página web de Hogar Fraterno, y anteriormente en la web Amor, Paz y Caridad del grupo de Villena. Tenemos el placer de que nos visite. Es un placer tenerte aquí, José, que nos estés visitando en nuestro centro de estudios. Hoy el tema que nos reúne, que nos atañe, que debemos trabajar, vamos a hablar de la ley del progreso. ¿Cómo se entiende el progreso desde el punto de vista de la doctrina espírita? ¿Qué nos enseña la doctrina espírita sobre esta ley, que es una ley natural, que es una ley divina? Nos enseña el libro de los espíritus claramente este concepto. Entonces, vamos a empezar por ahí, José. ¿Qué es una ley divina? ¿Qué es una ley? Bien, bueno, en primer lugar, agradecer a la espírita de Joana de Ángeles de Cartagena por la amabilidad de invitarme a participar en este evento, tras el 19º Congreso Espírita Colombiano que se acaba de celebrar en Bucaramanga y ahora pues hemos tenido esta amabilidad de la invitación. Y bien, como muy bien comenta Juan Carlos, la pregunta, ¿qué son las leyes divinas? ¿Qué es la ley natural? Pues la ley natural son las propias leyes divinas, ¿no? Son las leyes que son inmutables, que son eternas y que son las que nos rigen a todos los seres humanos y que tenemos la obligación de estudiarlas porque nuestra felicidad o nuestra desdicha depende de ese conocimiento y sobre todo de saber ponerlas en práctica. Básicamente las leyes divinas son las leyes de Dios, las leyes que rigen el universo. Correcto. ¿Cambian estas leyes, José? No, no cambian las leyes. Lo que cambian son las leyes humanas, eso sí. Y si repasamos un poco la historia, nos damos cuenta como con la evolución del ser humano, las leyes se han ido adaptando a los tiempos, a los pueblos, a las costumbres, a las distintas sensibilidades. Pero no, las leyes divinas siempre son las mismas, imputables, y son las que rigen el universo. Y nosotros poquito a poquito vamos modificando esas leyes y nos vamos ajustando o nos vamos acercando cada vez pasito a pasito a esas grandes leyes divinas que son a la armonía por excelencia. Entonces entendemos que las leyes divinas a todos nos alcanzan, a todos nos cubren, pero pasado un tiempo prescriben, de pronto es igual para todos nosotros hasta cierto tiempo y después evoluciona. No, en absoluto. Son leyes perfectas, aunque nuestra capacidad intelectiva y comprensiva todavía es débil, todavía tenemos deficiencias y no lo sabemos todo, pero sí que tenemos la certeza, porque la doctrina espírita nos lo aclara con gran sabiduría, que esas leyes son inmutables y que son eternas, que son de una perfección extraordinaria. Y eso simplemente con que observemos la naturaleza, ver cómo se equilibra y reequilibra y que muchas veces aquello, aunque esto sería cuestión de profundizar más, pero aquello que nos parece un mal, al final resulta que es un bien para todos, ¿no? Y lo cual significa que esas leyes siempre trabajan por y para el bien del ser humano. Y son leyes que si no tuvieran ese tipo de perfección, si no fueran perfectas, lógicamente no podríamos tener ese beneficio y esa progresión. Porque imaginémonos por un momento que esas leyes, como tú dices, prescribieran o fueran anárquicas o un día fueran de una forma, otro día fueran de otra, sería algo realmente caótico y sabemos por la experiencia de la historia y a nivel científico y a nivel histórico, pues que siguen una progresión y siguen un equilibrio que
que es palpable no de ahora, sino desde hace miles de años. Entonces concluimos que las leyes divinas son inmutables como Dios, no cambian. Correcto, Son correcto, en todas las partes del universo, siempre son las mismas. correcto. Pero bien, estas leyes divinas, entonces, solamente conciernen a lo moral o a lo físico también. Concierne a todo, porque es que las leyes naturales o leyes divinas conciernen a todo, tanto a lo físico como a lo espiritual, ¿no? Lo que ocurre es que los científicos estudian las leyes físicas, la física, la química, incluso la propia física cuántica, etcétera, pero las leyes morales estudian lo que comporta el cuerpo humano y sus relaciones con sus semejantes. Ahí es donde nosotros debemos hacer un esfuerzo por el estudio de la doctrina espírita y el estudio de esas leyes para comprender que en el escenario y en el contexto en el cual nos movemos necesitamos comprender la relación que tengo con los demás, el respeto que debo de tener hacia mí mismo y todas esas cualidades que son las que me van a ayudar a armonizarme con esas leyes y a progresar y aumentar ese nivel de conciencia que es el que me va a permitir tener una mayor claridad, una mayor visión y finalmente alcanzar esa felicidad que todos queremos. Sabemos que la doctrina espírita promulga la pluralidad de mundos habitados. Correcto. Somos creyentes de que existe vida diversificada en el mundo. Bien, nos ha explicado muy bien de que las leyes divinas son inmutables, pero siendo que hay muchos mundos, ¿es igual en todos los mundos? La lógica nos dice y la propia doctrina nos dice que se adaptan a las circunstancias de cada mundo. Lógicamente, un mundo, una humanidad que nos lleva miles de años de avance, pues lógicamente esas leyes se ajustan más a lo que es la justicia, a lo que es la justicia divina, a lo que son las leyes morales, a las leyes divinas que a nuestro nivel. Entonces, tenemos un libre albedrío, pero nuestra responsabilidad se ajusta a ese nivel que nosotros poseemos. Actualmente formamos parte de un mundo de expiación y prueba, pero sabemos que estamos en una transición hacia un mundo de regeneración. Esas leyes se irán adecuando, las leyes que hoy día actúan con respecto a nosotros de una forma, en ese futuro, cuando este mundo ya forme parte de ese mundo de regeneración, se adecuarán a esa nueva circunstancia y a esa nueva visión de la realidad y del universo y que a todos nos competirá, o sea, competirá si realmente somos merecedores de formar parte de esa humanidad. Yo creo que en este punto hemos como hecho claridad de qué es la ley divina y su alcance, ¿no? Su mutabilidad y, pues, y que organizan el universo. Entonces, en este punto vamos a entrar en materia, que es el tema que nos atañe, que debemos trabajar hoy, que es la ley del progreso. Todo tiene un inicio, ¿verdad? La doctrina espírita nos enseña que el principio espiritual tiene un trasegar pues, por el reino animal y en unos procesos especiales que pues, conocemos en gran medida, se transforma o pasa a ser espíritu, propiamente dicho, como el Señor que nos enseña los espíritus de cuando empieza el pensamiento contigo. Exacto. Este primer estado, la doctrina espírita nos lo enseña como el estado de naturaleza o el estado natural, lo que hablábamos ahora. Correcto. ¿Qué es este estado? Es el principio, es la infancia de la humanidad. Y a partir de ahí, que como sabemos, como nos dice la doctrina, todos somos creados sencillos e ignorantes, y a partir de ahí empezamos ya nuestro recorrido. Y ese recorrido, en base a ese libre albedrío, es individual. Hay unos que adelantan más rápido, otros que adelantan más despacio, pero es el estado de infancia de la humanidad y ese estado de naturaleza es ese principio del cual partimos para ya formar parte de la civilización y empezar ya lo que es nuestro desarrollo en ese progreso, esa ley de progreso. Entonces nadie empieza antes, nadie empieza después, nadie empieza con más recursos. Todos empezamos igual, en este estado de naturaleza. Claro, porque si no, Dios no sería justo. Dios nos tiene que dar a todos exactamente el mismo punto de partida y a todos nos dan las mismas oportunidades. Y cada cual, según en función de sus merecimientos, pues digamos que tenemos un mayor beneficio o un mayor perjuicio si no hemos sabido cumplir el compromiso espiritual que cada uno, en base a nuestras capacidades, poquito a poquito vamos desarrollando. Pero fíjate, encontramos opiniones de personas respetables, ¿no? Todas las opiniones son respetables, de que dicen que estos estados de aborígenes, de estos estados de contacto con la naturaleza, es un estado ideal. ¿Qué nos dice la doctrina espiritual?
Eso quizás sea una visión idealizada, pero equivocada, de la realidad. El estado de naturaleza es el principio y es el punto en el cual el espíritu individualizado, como tú explicabas muy bien, comienza a descubrir y a experimentar lo que tiene alrededor. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es armonizarse con todo ello. En la medida en que vamos evolucionando y vamos adquiriendo experiencia, lo que vamos haciendo es armonizarnos con la naturaleza. Hoy día, y eso lo sabemos todos, la sensibilidad que tenemos, por ejemplo, hacia los animales, hacia determinadas cosas, es una sensibilidad muy distinta a la de hoy día a la de otras épocas. Y si ya vamos a lo que compete al ser humano, pues por ejemplo, el tema de la esclavitud, del sometimiento de los negros, hoy día sería una barbaridad y sería impensable. Ha ido evolucionando esa sensibilidad y es precisamente a eso, esa ley de progreso que nos conciencia y nos hace desarrollar un nivel de comprensión, porque realmente, y no podemos olvidar nunca, que las leyes de Dios están en la conciencia, con lo cual esa semilla más pronto o más tarde tiene que germinar y nos tiene que llevar a esos procesos de sensibilización y de comprensión para que realmente la gran ley del amor, que es la ley que preside a todas las demás, reine en todos nosotros. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, un símil con la vida, con una existencia, estaríamos hablando que esta sería la infancia de un Correcto. Y la infancia es temporal. Nunca un niño se queda toda la vida siendo un niño. Entonces, es lógico que un espíritu no se puede quedar en la etapa primordial, en los primeros, en las primeras etapas. Es necesario evolucionar. Ahora, inició la etapa de evolución del espíritu. Ya es un espíritu y va avanzando. ¿Es posible involucionar? ¿Qué nos dice la doctrina espírita sobre eso? La doctrina espírita nos dice que la involución no existe bajo ningún concepto. Lo que sí que puede ocurrir es que nos estanquemos. Y significa que, como ocurre hoy día, pues uno compra una vivienda o asume una serie de responsabilidades con una carga económica que no puede soportar y entonces lo que uno hace es que se va endeudando y se va acumulando esa deuda. Entonces, nosotros podemos acumular deudas en cuanto a que los compromisos o las tareas a las cuales nos hemos comprometido en las distintas existencias no las vayamos cumpliendo y no retrogrademos, pero sí que nos estanquemos. Ahí es donde también actúan las leyes divinas y tratan de corregirnos a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de existencias punitivas, para desarrollar esa sensibilidad, esa comprensión y para tratar de ayudarnos a reequilibrar o reconducirnos por aquello que realmente no hemos sabido. O del amor. Del amor. También es una forma de evolucionar, no enseñar lo que tiene espíritu. José, el progreso moral precede o sigue al intelectual. Sí, porque el progreso intelectual es lineal. El progreso intelectual prácticamente, si repasamos la historia, es algo que lleva una línea ascendente y progresiva y prácticamente no se detiene, salvo los momentos pues, de fanatismo religioso, de situaciones compulsas, pero siempre lleva una línea ascendente. Ahora, el progreso moral pues, es la consecuencia de la evolución del progreso intelectual. Lo que pasa es que no siempre es inmediato. A veces hace falta un periodo en el cual ese progreso intelectual nos ayuda a distinguir lo que está bien y lo que está mal y entonces tomamos conciencia de que ese progreso moral realmente es importante. Entonces, a partir de ahí empezamos a evitar lo que es la transferencia a nuestros semejantes, ya no somos tan rebeldes, ya no culpabilizamos a los demás, sino que nos damos cuenta de que nosotros somos los verdaderos protagonistas de nuestras desdichas o de nuestra felicidad. En el momento que nosotros comprendemos eso, es cuando realmente nos hacemos responsables de nuestra propia evolución, porque sabemos que hay personas que son muy inteligentes, tienen muchísimos conocimientos, pero sin embargo les falta empatía hacia los demás, ¿no? Todavía no tienen esa sensibilidad. Y eso es algo que más pronto o más tarde, a través de los recursos que la divinidad nos va aplicando a cada uno de nosotros, se va desarrollando hasta que llegue ese momento en el cual tomamos conciencia. Entonces, el progreso moral y intelectual no siempre van a la par. Y no siempre el moral puede ser consecuencia del intelectual. Porque vemos mucha gente, campesinos, por ejemplo, que tienen un gran corazón, tienen una gran moral, pero no tienen una intelectualidad desarrollada, por lo menos visible en esta encarnación, puede que la hayan tenido en otra encarnación. Entonces,
son las dos alas de evolución del hombre, pero que no siempre van a la par, entendemos, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, y es curioso, como tú dices, hay gente del campo, gente pobre o gente humilde que no ha ido a la universidad, no tiene estudios, a veces son analfabetos, pero fíjate, Juan Carlos, que tiene un sentido de la justicia muy agudizado, más desarrollado, y dices, ¿y eso de dónde le viene? Si no han estudiado, sino es por ese propio desarrollo moral que han ido acumulando a lo largo de otras existencias, que a veces tú le planteas una cuestión, un conflicto, y te dice, no, no, lo correcto es esto, es así, te dan explicaciones por esto y por esto y por esto, y son personas muy rectas, muy justas, y que su palabra vale más que una firma, vale más que un papel. Y eso es algo que dignifica y que realmente hace comprender que ese tipo de personas pues son personas ya de un nivel moral y espiritual importante. Muy importante. Entonces, en este punto nos podemos preguntar, ¿puede el hombre detener el progreso? ¿Adrede? ¿Puede haber culturas, países, hombres específicos que pueden detener el progreso? Pues fíjate, Juan Carlos, los tiempos que estamos viviendo hoy día pareciera que sí, pareciera que sí. Sin embargo, en ese sentido, y eso es algo maravilloso, en cuanto estudiamos el libro de los espíritus y estudiamos precisamente la ley del progreso, nos aclaran categóricamente de que no, de que nadie absolutamente puede parar el progreso, lo puede retardar, pero al final es como una piedrecita en una rueda enorme en la cual más pronto o más tarde esa piedra va a ser sobrepasada y va a progresar. De la misma forma en que las leyes que son injustas, que muchas veces las generan para un beneficio particular, eso es algo que también el progreso, el propio progreso, las leyes divinas serán las que se impondrán e irán arrastrando, porque la ley del progreso es inevitable y es imparable. Y eso es algo que todos, absolutamente todos, debemos de tener bien claro. Además es que hay una frase de Allan Kardec en la revista Espírita de junio de 1862, la número 6, y dice textualmente, dice, cuando un mal existe, hablamos de leyes, hablamos de cualquier circunstancia o conflicto como el que estamos viendo hoy día, dice, cuando un mal existe, no se cura sin crisis. Es así de lo pequeño a lo grande, tanto en el individuo como en las sociedades, tanto en las sociedades como en los pueblos, tanto en los pueblos como será la humanidad. Es maravilloso lo que nos dice aquí Kardec porque hasta de lo más íntimo hasta lo más grande siempre hacen falta crisis para, digamos, destapar el problema, si es que no es lo bastante visual, y al destapar ese problema, generar esa crisis para que pueda surgir la solución. Y hoy estamos viviendo una gran crisis que es digamos, el preámbulo de la gran solución que nos tiene que llevar en un futuro más o menos lejano pues a una sociedad más justa, más noble y que nos hace recordar lo que el maestro nos prometió, ¿no? De que el reino de Dios se instaure en la tierra, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy día como un mundo de regeneración, que eso, desde el punto de vista espiritual, está ahí a la vuelta de la esquina. O sea que en este punto, José, podemos hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando de la ley del progreso, pero podemos mencionar la ley de transformación o de destrucción. Correcto. La ley de la reencarnación también entra. Correcto. En la guerra, por ejemplo. Son impulsores de la tecnología en la cultura, aunque son desastrosas. Hacen mucho daño, pero terminan teniendo un efecto colateral en impulsar la tecnología, las pandemias, lo acabamos de vivir. En un año, la humanidad produjo vacunas que antes se demoraba muchos años para poder producirla. Entonces, las crisis son necesarias. Son necesarias. Y aunque en un principio el origen sea, o el motivo, la motivación sea egoísta, al final eso redunda en un beneficio, con lo cual Dios siempre de un mal saca un bien. Y eso demuestra de la majestuosidad, por si podemos emplear ese término, de las leyes divinas que siempre van muy por delante de lo que de las convenciones y de los formulismos y de las necesidades mezquinas que a veces el ser humano tiene. Pues, ¿qué podemos decir de esa visión que tienen algunas personas de que como el mal es tan visible, el mal vende? Hay gente que dice, opina de todo pasado fue mejor, entonces esto está mal, pues es que vamos para atrás. ¿Qué nos dice la doctrina espiritual? La doctrina espírita nos dice, ellos con mucha sabiduría, que el mal, parece que estamos viviendo un momento de regresión, de involución, y realmente los espíritus nos dicen, ellos que lo ven todo de una forma más genérica, más global, y con una claridad que nosotros estamos lejos de alcanzar, nos dicen que no, que precisamente estamos viviendo un momento que por un lado el mal es muy notorio, como tú muy bien dices, Juan Carlos, pero por otro lado hay mucha bondad. Es el momento en que más amor existe en la humanidad en la historia.
Y eso es algo que nos lo dicen ellos con propiedad y es algo que no sale en los medios de comunicación, no es algo ostensible, porque realmente el amor, cuando es verdadero y puro y se manifiesta a través de la caridad y a través de las miles de formas que se puede manifestar en la civilización, pues es algo que está ahí. Hoy hay un grado, como comentábamos antes, hay un grado de sensibilidad, de comprensión, de empatía, como las catástrofes, como tú decías, la ley de destrucción. Cuando hay una catástrofe, la gente se vuelca, y eso es algo que es evidente. Que estimula la caridad. Estimula la caridad, estimula los valores, y eso es lo importante. Sí, yo creo que en esta parte de la doctrina espírita siempre nos envuelve en esperanza. Exacto. Siempre podemos ser mejores y vamos a ser mejores. Sin embargo, yo creo que es importante ahora determinar o qué nos dice la doctrina espírita José sobre esto es, ¿cuál es el peor obstáculo para el pueblo? Nos tenemos que mirar hacia adentro. Inevitablemente nos cuesta mucho trabajo, vivimos hacia afuera, nos envuelve el trabajo, los medios de comunicación, el ocio, las distracciones, pero tenemos que mirarnos hacia nuestro interior y reconocer y darnos cuenta de que todavía somos muy orgullosos, que todavía somos muy egoístas, y eso es una gran tara que tenemos que afrontarla y tenemos que trabajarla. ¿Cuál es el milagro, entre comillas, que hace la doctrina? Que constantemente nos está hablando de eso. Mírate hacia tu interior, mira tu interior. Si tú quieres ser feliz, tienes que disminuir esa cuota de egoísmo, esa cuota de orgullo, ser más humilde, más caritativo. Examínate, estudiate a ti mismo, como dice San Agustín en la propia codificación. Y todos esos son elementos que constantemente nos van repitiendo, y hay que tener mucho coraje moral para enfrentarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que la realidad es esa y que no hay otro medio, no hay otro medio. Yo recuerdo un mensaje de Serra de Menestra a través de la mediunidad de Divaldo, y este espíritu tan venerable nos dice: pues míos, es el Evangelio, es que no puedo dar otra alternativa, porque es que no hay otra alternativa. Tenemos que ser continuadores de la obra del Maestro, porque al final es lo que nos va a conducir a la felicidad. Para ir concluyendo, José, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir que el espiritismo aporta al progreso de la humanidad? ¿Cuál es el gran aporte del espiritismo para la humanidad en el progreso? Pues yo creo que el espiritismo lo que nos aporta es claridad, mucha claridad. El problema que tenemos hoy día, el gran desafío que tenemos a día de hoy, es que el espiritismo lo conocemos de una manera muy superficial, y tenemos que hacer un esfuerzo por evitar esa superficialidad y tratar de ahondar más en lo que es la doctrina, ahondar más, porque como todos sabemos, su origen es divino, la iniciativa de los espíritus, pero la elaboración es del ser humano. Y somos nosotros los que tenemos que trabajar y ahondar precisamente en esa tarea, en ese esfuerzo de comprensión, de profundizar en lo que son esas grandes leyes naturales, esas grandes leyes divinas que nos encajan dentro del contexto de las vivencias en las cuales estamos actualmente, y es la que nos tiene que impulsar hacia ese progreso, hacia esa claridad, que es la única que nos puede ayudar a resolver los problemas del ser humano. Hay que tener en cuenta también otra cuestión que yo creo que es muy importante. El cristianismo surgió hace 2000 años, pero se detuvo sobre el siglo III o IV, se detuvo por la problemática de que se lo apropió el poder temporal, y digamos que secuestró la idea originaria. El espiritismo rescata ese cristianismo primitivo y nos devuelve a esa claridad meridiana de su época, pero ya en un contexto de una madurez y de una inteligencia y de unas condiciones que no tenían hace 2000 años. Y eso es algo que nosotros debemos de aprovechar. Es el cristianismo revivido que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Siendo el espiritismo que nos hace conscientes de la realidad del espíritu, nos enseña a pensar en términos de inmortalidad. Esto cambia todo, porque sabes que todo tiene una reacción. Una acción que tú tengas tiene una reacción, y todo va a tener una consecuencia. Sabes que esa persona a la cual tú le estás haciendo un daño, inevitablemente te la encontrarás, porque las leyes divinas así te impulsarán. ¿Ves? En la medida que la doctrina espírita o estos conceptos se diseminen por el mundo, la humanidad va a cambiar. Además, el espiritismo mató la muerte. Sabemos que somos espíritus inmortales. La muerte no existe. Escribimos sobre los demás nuestro futuro. Entonces, como tú has explicado muy bien, si yo hago daño a alguien, me lo estoy haciendo a mí mismo. Quizás no de forma inmediata, pero a futuro seguro que sí.
Y eso es algo que debemos todos de comprender y de asimilar. Bueno, muchas gracias, José, por tu visita, por tus aportes, por esta entrevista. Y saludamos a todos. Espero que les hayamos gustado, que les haya gustado el programa y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.